Muy buenas tardes, de nueva cuenta, bienvenidos a cada una de las personas que nos acompañan a este importante curso sobre redacción de artículos científicos, en lo que es, el cual está patrocinado por la Universidad Politécnica de Valle del Tuy. Para mí, reitero, es un privilegio poder compartir con ustedes y poder transmitir un poquito de este conocimiento vasto que existe en nuestra actualidad. Agradezco al doctor César por la invitación y agradezco a cada uno de los que están presentes en esta importante charla. Como les comentaba en el video anterior, pues vamos a hablar en este segundo plano, en este segundo video, a lo que son aquellos tipos de investigación cuantitativa, porque ya definimos que es una investigación cuantitativa, ya establecimos para qué sirve, ya establecimos cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Y en este segundo encuentro vamos a ver dentro de estos tipos de investigación cuantitativo que hay subdivisiones, cuál tipología aplica a cada caso concreto. Entonces, dentro de esa categoría, vamos a desarrollar este breve y corto video donde vamos a estudiar solamente ese componente, es decir, lo que son los diferentes tipos de investigaciones cuantitativas y sus derivaciones al respecto. Algo que es importante recargarles, estimados presentes en este segundo encuentro de lo que es la investigación cuantitativa, recordemos siempre que un problema bien planteado, repito con esta frase, un problema bien planteado es un problema resuelto, ya que desde el título, desde el tema de la investigación, ahí se va a determinar si la investigación va a tener un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. No olvidemos que cuando hablamos de cuantificar, o de un método cuantitativo, hablamos de lo que es numerar, dar un valor numérico, un porcentaje, graficar, establecer componentes donde vamos a estudiar números. Establecíamos en la clase anterior que lo que se busca es partir también, o una ventaja que tiene este método es que se parte de una investigación que ya fue desarrollada, viene otro investigador, toma ese referente y amplía o desarrolla otra variable de investigación. Bueno, en cuanto a lo que son los tipos de investigación estimados, déjenme decirles que existen básicamente dos tipos, lo que son los tipos de métodos de investigación cuantitativa primarios y los métodos de investigación secundarios. A continuación vamos a estudiar cada uno de ellos, cuál es la metodología que aplica al caso concreto y usted de esta manera, pues el objetivo orientado a que usted pueda determinar qué tipo de investigación o subtipo de investigación cuantitativa es aplicable a su caso en concreto. Así que bienvenidos de nueva cuenta. Comenzamos entonces con los métodos primarios de investigación cuantitativa y cuando hablamos de métodos primarios, pues hablamos de las investigaciones que ya fueron desarrolladas, pero que tienen una fuente expedita, tienen una fuente de amplio espectro y que puede servir como referente para ampliar nuestra investigación. Los métodos primarios de investigación cuantitativa son los métodos más utilizados. Su principal característica es que el investigador recopila directamente los datos en lugar de depender en los datos recopilados en investigaciones realizadas en el pasado. Entonces, recuerden, en este tipo de investigación primaria, su objetivo es eso, recopilar directamente los datos en lugar de depender de datos ya recopilados. Esto, fíjense que es sumamente importante en esta investigación porque si bien una ventaja que tiene la investigación cuantitativa es que yo puedo tomar un valor numérico de una investigación que otro investigador ya desarrolló, pero yo quiero partir con mis propios datos. Quiero venir y ofrecer otra perspectiva o ofrecer datos estadísticos de los cuales extrae la información, del cual se está extrayendo la información para ampliar un poquito más ese concepto. Existen cuatro tipos de investigación cuantitativa primaria. Tenemos lo que son las encuestas, tenemos la investigación correlacional, la investigación causal positiva y la investigación experimental. Todos estos tipos de investigación cuantitativa primaria son utilizadas por excelencia en este mecanismo, nuestra forma de recopilar y recolectar
la información. Vamos entonces con lo que son las encuestas. ¿Qué son las encuestas? Bueno, la encuesta es una herramienta fundamental para obtener información numérica. Se pueden realizar con un grupo específico o con varios grupos que se quieran comparar. Es importante que la selección de sujetos se realice al azar para evitar sesgos. Existen dos tipos de encuestas. Antes de enumerar este tipo de encuestas, ¿por qué es importante el azar al momento de seleccionar una muestra, un grupo de personas a las que se van a entrevistar? En algunas investigaciones, fíjense que se ha encontrado que no son éticas porque el valor ético es sumamente importante para evitar sesgos en una investigación. Si yo dirijo una investigación y tomo un grupo focal o tomo un grupo de personas que yo sé cuál es su forma de pensar, que yo sé qué es lo que me van a responder, entonces estoy motivando, estoy orientando la investigación cuantitativa, que las personas respondan lo que yo quiero que ellas me respondan. Y ahí no es ético. Entonces, cuando usted escribe en la metodología de la investigación que, si bien su enfoque es cuantitativo, pero que la recaudación de información se hizo al azar, ahí ya está dando lugar a que no fue dirigido a una sola persona, que hay una muestra a quien tomarla, pero la persona que lo hizo fue al azar, no fue directa para esta persona en particular. Y los tipos de encuestas, pues son dos, lo que son transversales, como también las longitudinales. ¿En qué consisten las encuestas transversales? Son encuestas que se realizan cuando el investigador quiere recopilar datos en un momento determinado. En estas encuestas no se puede establecer la relación causa-efecto de las variables. ¿Qué significa? Ahí no se está determinando, digamos, qué es lo que produce. Si yo hago esto, ¿cuál va a ser el efecto que va a producir? Aquí lo que se hace es que el investigador recopile esos datos en un momento. No lo va a hacer en el inicio, sino que pueda que lo haga durante el proceso o que la investigación lo dirija a examinar otra variable de investigación. Lo segundo es que las encuestas longitudinales son encuestas que se realizan cuando el investigador quiere recopilar datos en diferentes periodos de tiempo, con la finalidad de observar un cambio en el comportamiento de los participantes. El periodo de tiempo puede tratarse de días, meses, años o décadas. Algo con estas investigaciones, fíjense que yo imparto una asignatura que se llama propiedad intelectual y algo que yo les enseño a mis estudiantes a que podamos respetar la autoría y las creaciones de este tipo de obras, porque hay investigadores para desarrollar un medicamento, un principio activo en un laboratorio, esto le llevó un tiempo considerable, le llevó desvelos, le llevó esfuerzo, le llevó sacrificios, y que alguien lo tome y se apropie de este dato sin darle créditos, pues falta a todo valor ético, está considerado como una deshonestidad de tipo académica. Entonces, ¿por qué se le llama longitudinales? Como bien lo dije su palabra, ¿por qué? Porque se recopilan en momentos diferentes, en periodos diferentes, en situaciones diferentes. Es decir, como, digamos, como si yo quiero probar un medicamento para lo que es una persona que realiza ejercicio. ¿Cuál es el efecto que provoca o qué porcentaje, digamos, se dispara la fortaleza o la fuerza que da ese producto antes, durante y después de realizar sus ejercicios? Entonces son longitudinales, ¿por qué? Porque en diferentes escenarios se realizan, se practican y se desarrollan. O yo puedo medir, digamos, cuál es el efecto de agresividad que desarrollan ciertos niños, ¿no? Cuando son expuestos a un teléfono celular, cuando son expuestos a videos de juegos o cuando son expuestos a las redes sociales, son diferentes ámbitos, diferentes variables y los puedo tomar en momentos diferentes. Es decir, cuando se vuelve más agresivo un niño, cuando está con un teléfono en su mano, cuando está en la televisión o cuando está en una consola de un juego. Si se vuelven más agresivos en la mañana, en la tarde o en la noche, porque yo decido establecer esa encuesta en momentos diferentes, en horarios diferentes, incluso en estados emocionales diferentes. Eso es muy importante. La investigación correlacional, que sería
la otra tipología de investigación cuantitativa. Esta investigación se lleva a cabo cuando se quiere establecer una relación entre dos entidades estrechamente unidas y cómo impacta una de la otra. Este método de investigación requiere de un mínimo de dos grupos diferentes para lo que es el éxito. Y aquí es, como su palabra lo dice, correlacionales, relacionar ambos grupos para ver qué reflejan esta investigación. Yo estoy seguro que ustedes vieron una película donde se tomó, se hizo un ejercicio donde dos personas o dos grupos de personas se dividieron, ¿no? En una cárcel. Personas que iban a estar al cargo de impartir lo que es la seguridad en esa cárcel y los otros iban a ser los presos. Pero llegó un momento que ese experimento dejó de ser, ya que las personas que estaban involucradas en esa cárcel se empoderaron tanto del sujeto o del personaje que estaban adoptando que llegó a salirse de las manos. Pero en esta investigación correlacional es yo tomo, digamos, un referente, un grupo focal en cuanto a un área específica y luego tomo un grupo toral en otra área específica. Es decir, estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y estudiantes de Derecho de la Universidad Centroamericana. Entonces, en este método de investigación se requiere un mínimo de grupos diferentes para tener éxitos, pero pueden ser dos o más grupos, no está enfocado únicamente a dos, pueden ser dos o más. También es importante que se considere que estas investigaciones solo establecen una correlación, no una causalidad. Con este método no se puede determinar si una variable ocasiona un fenómeno en la otra y la otra en la primera. Por ejemplo, se podría utilizar para analizar la relación entre el estrés y la depresión, o lo que es la ansiedad y la depresión, o en lo que es el insomnio con lo que es la ansiedad. Entonces, en este caso, aquí no se puede determinar si una variable ocasiona un fenómeno en la otra y viceversa. No olvidemos que aquí se está cuantificando. No olvidemos que aquí el valor es analítico, numéricamente hablando. La investigación causal comparativa. Aquí ya recuerden que no podíamos vincular el método anterior lo que es causa y efecto, pero en la investigación cuantitativa, que es causal comparativa, este método depende principalmente del factor de comparación. También se le conoce como una investigación cuasi experimental. La palabra cuasi está en latín y significa casi, que es casi un experimento. Es utilizado por los investigadores para concluir la ecuación de causa y efecto entre dos o más variables, donde una variable depende de la otra, que es independiente. Y la variable independiente no se manipula, únicamente se observa y el impacto de esta que tiene sobre esta variable dependiente. Esto es importante que lo aclaremos porque siempre en un tema de investigación, ya dijimos que el tema de investigación refleja el enfoque, ¿no? O refleja cuál es la línea que se va a tomar en la misma. Entonces, generalmente un tema de investigación, la cual se origina de la pregunta de investigación, siempre lleva dos o más variables. Hay una variable que es independiente y esa variable, digamos, yo puedo hablar acerca del delito de homicidio. Las otras variables podrían ser el delito de homicidio en tal colonia, en tal ciudad, o puedo hablar del delito de homicidio relacionado a lo que es la utilización de las redes sociales, que son otras variables que dependen de la variable principal. Otra investigación cuantitativa es la investigación experimental. No olvidemos que la anterior es causal comparativa, donde es un cuasi experimento, un casi experimento. No, en la investigación experimental, pues estamos hablando de experimento propiamente dicho. Yo puedo medir, digamos, en lo que es estos inteligencia artificial, ahora que está en boga la inteligencia artificial, ya Facebook como Instagram ya miden o porcentúan cuánto tiempo una persona se queda viendo una imagen o se queda viendo un video o se puede analizar cuántas veces le dio play a a ese video o le dio clic a esa fotografía. Entonces ahí se está estableciendo el experimento que tiene. O
lo que establece el famoso TikTok, ¿no? Que TikTok también va midiendo no solamente el porcentaje o el grupo focal a quien dirige los videos, y de acuerdo al video que usted está estableciendo, pues le arroja por similitud o coincidencia ese video que usted estableció en ese algoritmo. Bueno, la investigación experimental, este tipo de investigación utiliza el método científico. ¿Para qué? Bueno, para establecer una relación causa-efecto entre un grupo de variables que componen el estudio. El investigador se esfuerza por identificar y controlar las variables a excepción una. Eso es importante decirlo en esta investigación experimental. Estas investigaciones cuantitativas tienen por característica la manipulación de una variable independiente para determinar sus efectos sobre una o más variables dependientes. Es importante que los sujetos que decidan participar en este estudio sean asignados al azar o a los grupos de estudio. En Estados Unidos existe un proceso de selección de jurados. Este sistema que se ampara en un sistema que es inglés, en el sistema del Common Law, no todo el mundo puede ser jurado, tiene que tener ciertos requisitos como edad, hay que verificar si la persona ha delinquido o no, y tantas cosas, ¿no? Porque algo que se busca es que si se va a culpar a una persona y el tema es racismo, entonces se tiene que tomar en cuenta antes de proceder a lo que es la selección de estas personas qué razas o con qué raza específica se cometió un crimen. Entonces aquí estas variables se pueden determinar cuál es el impacto, digamos, de un fallo o una resolución, qué porcentaje de probabilidades existe que se condene a un imputado o a un delincuente cuando, digamos, el jurado es de color blanco contra una persona que es de color. Se hizo un experimento también psicológico recientemente, amparado en este tema de causalidad y causa, donde se ponían a unos niños de diferentes razas, de raza coreana, chino, europeo, caucásico, norteamericano y todos, y se tomó una muy buena muestra de casi una gran cantidad de países. Y fíjense que el experimento era muy atractivo porque a ellos se les colocaba un niño de juguete, así como un muñeco, gordito, un bebé, y se les preguntaba a ellos que había un niño blanco, de las mismas características al lado izquierdo, y había un niño exactamente con las mismas descripciones, solamente que en color negro. Y la pregunta era cerrada, o cerrada, pero al mismo tiempo abierta. Le preguntaban al niño que le contaba una historia y le preguntaba que quién de los dos muñequitos que estaban en un extremo había cometido ese delito. Y misteriosamente todos los niños indicaron que el niño que era de color, que era de oscurito, el muñeco, es el que había delinquido. Entonces vean que esos experimentos también se basan en lo que es la observación y se puede medir el porcentaje de niños que opinan que la raza o el color sí tiene un impacto al momento de tomar una decisión. Bueno, ¿cuáles son las partes de las investigaciones cuantitativas, las que son las investigaciones primarias? Lo primero es que todo empieza con una introducción. Lo siguiente es una metodología, están también los resultados, está lo que es una discusión y también lo que es una conclusión. Estos son como que los 5 elementos más furtivos o los elementos que más sobresalen en este tipo de investigaciones primarias. Vamos entonces a establecer qué es lo que se coloca en una introducción. En una introducción, en investigaciones cuantitativas, por lo general escribirás estas introducciones o las vamos a escribir en presente y en tercera persona, en infinitivo. Cubre la siguiente información. Fíjense que algo que yo cuando reviso un artículo y cuando tiene un enfoque cuantitativo o cualitativo, algo que ya tenemos que aprender a eliminar dentro de las introducciones, sea cualquier enfoque de investigación, es que siempre iniciamos el presente artículo o la presente medición o el presente enfoque. Fíjense que ese presente ya se torna redundante y eso determina la elegancia o la cientificidad que puede tener un artículo al momento que lo enviamos a una revista. Yo procuro utilizar, digamos, la investigación que se adjunta, promueve o busca entender y esto, pero estar diciendo la presente, el presente ensayo, el presente resultado, es mejor que utilicemos otros sinónimos afín que la investigación
se torne más científica. Y la cientificidad tiene que ver también con el léxico que nosotros aportamos al momento de redactar una investigación. Entonces, siempre no es correcto decir, encontré que después de haber observado a este grupo de 10 personas, es mejor decir, se encontró que después de haber realizado este y este enfoque, o no puedo decir, nosotros pudimos evidenciar que las personas que son sometidas a lo que es un estrés laboral, el grado de porcentaje de agresividad se refleja en esto y esto y esto. No es bueno o no es correcto, no es que no sea bueno del todo, sino que es mejor decir, en lugar de decir nosotros encontramos, es decir, se encontró, es utilizar un sentido más neutro y eso le da un toque de mayor elegancia al artículo. Bueno, entonces en la introducción lo que tenemos que hacer es identificar el problema de investigación. Como cualquier estudio, estimados, se debe indicar de manera clara y concisa el problema de investigación que se está investigando. Eso va a depender de los criterios que cada revista o que cada portal de publicaciones establezca. Algunos exigen que sean no más de 18 palabras, otros 23, otros 20, otros 15. Pero repito, aquí tenemos que tener cuidado. Aquí un título o una identificación de un problema debe, de forma breve, reflejar lo que el lector va a poder venir y obtener al momento en que quiera tener esa lectura. Es decir, imagínese usted que está pescando, ¿no? De acuerdo a cómo usted tenga esa carnada, el pez va a venir a ese anzuelo. Y en el tema, es decir, en el planteamiento del problema, va a estar lo atractivo, va a estar lo interesante. Entonces debemos ser sumamente cuidadosos e identificar dicha problemática. ¿Qué es lo que se pretende venir y aportar o reflejar en esa investigación? Lo segundo, bueno, tenemos que revisar la literatura. Revisar la información sobre el tema, sintetizar temas claves y es necesario observar estudios que han utilizado métodos similares de investigación y también de análisis. Hay que analizar dónde existen aperturas y cómo su estudio ayuda a llenar estas aperturas o aclarar el conocimiento existente. Aquí estamos hablando de un estado del arte. Revisemos, es sumamente importante que revisemos qué es lo que se ha dicho y qué es lo que no se ha dicho respecto a un tema determinado. ¿Por qué? Porque si yo vengo y voy a repetir lo que alguien más dijo, eso no es investigación. Es únicamente una reseña bibliográfica, es como recortar una información y colocarla en un documento, ¿no? Repetimos, ciencia es identificar un problema, aplicar el método científico y dar una posible respuesta al problema que se planteó. ¿Por qué? Porque eso es ciencia y la ciencia es comprobable, es verificable. Entonces, revisar si alguien ya hizo, si alguien ya escribió exactamente lo que yo pretendo resolver, entonces la investigación no tiene razón de ser. Pero los temas, yo digo siempre también algo, los temas ya están. Nadie puede hablar acerca de quién inventó el agua caliente, ya el agua caliente fue inventada. Pero si yo de esa agua caliente puedo sacar diversos temas de investigación. Yo puedo hablar acerca de vacunas contra el COVID, pero hay miles de temas sobre los cuales yo puedo hablar acerca del COVID. Tengo que revisar aquellas aristas que han sido poco estudiadas, que no han sido analizadas y que han generado un impacto en nuestra comunidad científica. Fíjense que ahorita estoy pensando en desarrollar una investigación donde nosotros los abogados, hablamos acerca de lo que es el consentimiento al momento de suscribir un contrato. Cuando nosotros venimos y establecemos un consentimiento, lo verificamos a través de una firma. Es decir, una escritura de compraventa, comparece un comprador y comparece un vendedor. Las personas leen el contrato y hay un elemento de aceptación. Uno acepta en vender, otro acepta en comprar. Pero el acto en sí físico, donde se constata ese consentimiento, es a través de la firma. Una firma que yo plasmo de manera manuscrita al final de ese documento. Pero, ¿qué ocurre cuando
esa firma en la era tecnológica que nos encontramos, hablamos de una firma electrónica. ¿Cómo se verifica el consentimiento en dicha problemática? Entonces, en materia jurídica, ya dijimos, hay un principio que se llama principio de equivalencia funcional, donde así como vale una firma manuscrita de puño y letra, también surte efecto una firma electrónica, que una firma electrónica puede ser un código, un PIN, ese PIN que usted coloca en lo que son los cajeros automáticos para sacar dinero, o bien ese PIN que nos envía WhatsApp cuando estamos descargando la aplicación, eso es una firma electrónica. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque mucho se ha hablado ya acerca de temas de firma electrónica. Yo, en un enfoque cualitativo, yo puedo establecer qué porcentaje de instituciones hondureñas están implementando lo que es una firma electrónica avanzada en nuestro sistema jurídico. Pero ya de eso se ha dicho bastante tanto aquí como en China. Pero algo que yo he estado pensando hablar es acerca del impacto o qué porcentaje de personas está utilizando lo que es el uso de stickers o emoticones con esa cara feliz o con el dedo, con que no le gusta algo, y se podría tomar como una aceptación al momento en que usted realiza un contrato. Fíjense que si yo le escribo a alguien, me acepta vender el teléfono por 5.000 empiras, y alguien no me dice ni sí, no, en la respuesta, sino que solamente me manda ese check o ese sticker. Entonces yo lo interpreto como que hay cierta aceptación en ese contrato. Entonces, algo que se busca es revisar que yo tengo que revisar si ya alguien escribió acerca de ese elemento de los emoticones, puede que alguien haya hablado de los stickers, emoticones, como medios psicológicos, como medios sociales, como diversión, pero nadie ha hablado acerca del efecto jurídico que puede provocar la utilización de estos stickers. Numeral 3, otro elemento de la que se establece en la introducción es que se describe el marco teórico. Aquí corresponde promocionar un esquema de la teoría o hipótesis que sustenta su estudio. Si es necesario, define los términos, conceptos e ideas desconocidos y también los temas que para usted son complejos. A mí me sirve tener una nota, una hoja de papel y clasificarlos, ¿no? Temas desconocidos, temas complejos. Y de ahí pueden surgir tanto variables dependientes como también independientes. Asimismo, proporciona la información adecuada para colocar el problema de investigación en el contexto adecuado, si es un contexto histórico, cultural, económico, contextual. Está el marco internacional también de lo que es el marco teórico, que hace una referencia o una búsqueda exhaustiva de información de lo que se ha dicho en esos países. Algo importante con la selección de este marco teórico también, hay países que están en vías de desarrollo y de acuerdo a la temática, de acuerdo al enfoque que yo quiera realizar, también así va a ser la escogencia de esos países dentro de ese marco económico, cultural, histórico o un marco internacional. La metodología, esto es una parte muy sensible. Yo siempre digo que la metodología también forma parte de esa columna vertebral de una investigación. Si bien un tema bien planteado, un tema casi resuelto, es como que, digamos, el cerebro de la investigación, porque si yo sé hacia dónde voy y planteé bien mi artículo, pues va a ser un éxito. Pero también la metodología es cómo lo voy a hacer, qué métodos o qué pasos voy a seguir para poder venir y responder a la pregunta problema. ¿Cuáles son los enfoques que yo voy a tomar? ¿Cuáles son las formas en que yo voy a adoptar la muestra? Debe establecer cuáles son la serie de pasos o los procesos que yo voy a realizar para perfeccionar lo que es esa investigación. Bueno, en la metodología se describe cómo se planea lograr cada objetivo de estudio. Esta sección debe presentarse en tiempo pasado y cubre la siguiente información. Recuerden que la introducción va en verbo infinitivo, en presente progresivo, como así lo dicen algunos, y en materia inglesa o en lenguaje inglés, pero aquí esta sección debe presentarse en tiempo pasado. Número uno, estudio de población y muestreo. Describe de dónde provienen los datos. ¿Por qué? Ya alguien los extrajo, ya alguien los sacó, ya alguien los obtuvo, entonces el muestreo fue extraído, ya va en tiempo pasado, o se deriva de tal y tal investigación realizada por tal y tal personas.
Número 2, la recopilación de datos. Aquí se describen las herramientas y métodos utilizados para recopilar la información, identificar las variables que se van a medir. También describe los métodos utilizados para obtener los datos. Vean que aquí solamente se van a describir, no solamente se va a recopilar los datos, vamos a empezarlos a extraer de aquí, sino que también debe usted describir qué herramientas, si es un microscopio, si es la observación, si es digamos, algún tipo de software, tiene que establecerlo ahí para recopilar qué método, qué herramienta va a identificar para describir también esos métodos. El número 3 va a analizar lo que son esos datos, que va a consistir en un análisis y procesamiento de información. Algunos le llaman triangular datos también. Toman todos los referentes, hacen un híbrido y esa triangulación le va a reflejar un estatus o un resultado más expedito. Los resultados, bueno, los resultados se refieren al hallazgo del estudio y debe estar por escrito de manera objetiva y en un formato conciso y preciso. Se pueden utilizar gráficas, tablas, cuadros y otros elementos no textuales para ayudar al lector a comprender los datos. Incluye el análisis estadístico que debe estar por escrito en el pasado. Es decir, en los resultados es graficar, es como que esto es muy bonito en una investigación también porque yo ya tengo recabada la información, pero ¿cómo la voy a presentar? La voy a presentar a través de gráficos, la voy a presentar a través de un gráfico circular, un gráfico, un polígono o lo que sea. Y ahora existen tantas inteligencias artificiales que puede hacer mucho más atractivo la muestra de esos resultados. Dentro del análisis estadístico, el investigador debe responder las siguientes preguntas. ¿Cómo analizo los datos? Interesante. Alguien analiza de una forma y otra de manera diferente. Entonces es bueno identificar un elemento analítico que sea armónico entre las personas que lo están estableciendo. Esto lo ocupan mucho los laboratorios. Fíjense que me he fijado que los laboratorios donde a usted le extraen sangre, los rangos entre uno y otro laboratorio varían, los métodos varían uno de otro. Ahora, cuáles fueron los hallazgos clave de los datos? Asimismo, es importante aquí que los datos se presenten en orden lógico y secuencial. En esa parte, los datos únicamente se describen y no se deben interpretar. Vean, interesante en este aspecto. Únicamente yo voy a describir dichos datos en orden lógico, de más a menos, de menos a más, pero no, la función aquí no es interpretar, sino que fundamentarse en lo que establecieron en esta información. La discusión, aquí viene lo bueno y aquí es donde los abogados entramos. No es que nos guste discutir, pero aquí se habla de refutar, debatir, confrontar y ver esos puntos vulnerables donde quizás sus hallazgos o quizás sus resultados le ofrecieron algo más, pero queda un vacío ahí todavía. Y eso surge en base a las preguntas que puedan surgir en esta investigación. La discusión debe ser analítica, estimados, debe ser lógica, contener toda la información disponible. En la discusión se combinan los hallazgos del estudio con los identificados en la revisión de la literatura. Hay una cierta comparación. Bueno, aquí dicen que la velocidad de la luz es esto. La investigación que nosotros hicimos con ese mismo método ya nos indica que ya no es esto. Se deben colocar dentro del contexto teórico que sustenta el estudio. ¿Por qué? Porque el marco teórico le va a dar ese sustento doctrinal, ese sustento científico a la investigación de lo que es lo que se ha dicho y lo que reflejó su investigación como tal. Y la discusión se describe en tiempo presente. Vean, vamos allá en la forma en cómo preparamos lo que es el verbo, luego dice que es en pasado, y ahorita la discusión dice que debe ser ya en otro tipo de verbo, ¿no? Tenemos que colocar en tiempo real esa investigación y utilizar un tipo de investigación a futuro. La discusión debe ser analítica. En la discusión se combinan los hallazgos del estudio con los identificados en la revisión de literatura y se deben colocar dentro del contexto teórico que sustenta el estudio. La discusión se escribe en tiempo presente, en la actualidad, perdón, no es a futuro, sino que es en presente, en la actualidad. Incluye la siguiente información: interpretación de resultados. Reitera el problema de investigación que se investigó y compara y contrasta los hallazgos con las preguntas de investigación del estudio. O sea, las preguntas de investigación
Yo voy a venir a interpretarlas y voy a responderles en base a esos hallazgos que yo tuve. Número 2, discusión de las implicaciones. En esta sección se resaltan los hallazgos clave de los resultados generales. Deben responder dos preguntas. Ojo con estas dos preguntas que son sumamente sustanciales. ¿Cuál es el significado de los resultados? ¿Cómo ayudan los resultados a llenar las lagunas o esos vacíos en la comprensión del problema de la investigación? Y tercero, ¿cuáles son las limitaciones? Describir todas las limitaciones que se encontraron en el estudio y cómo estas afectaron los resultados. Una limitación puede ser que, bueno, yo quería medir el comportamiento de una persona que es sometida a un tipo de entrevista, estando en su casa como estando en un lugar donde tiene muchas cámaras. Entonces, la limitación es la parte de la causalidad, o sea, nadie se va a comportar igual en un lugar donde está siendo objeto de experimento, de estudio, a un lugar donde sabe que nadie más lo está vigilando. Es bueno colocar siempre esas limitaciones. Y las conclusiones, bueno, en esta parte de resumen el tema y se proporciona un comentario y evaluación final del estudio. Muchas veces nosotros nos vamos a las conclusiones, a veces nos vamos a la metodología, el tema, pero somos como que concretos y queremos irnos a los hallazgos. ¿Cómo se reflejan esos hallazgos? Bueno, a través de las conclusiones. Estas conclusiones proporcionan un comentario y evaluación final del estudio. Incluye la siguiente información. Uno, resumen de los hallazgos. Aquí se va a sintetizar las respuestas a las preguntas de investigación. Les explicaba que todo es armónico. Si yo pregunté qué porcentaje de niños están utilizando un teléfono celular, entonces esa pregunta ahí yo puedo responder de la misma forma. El número de niños que está utilizando un teléfono celular es del 30%. Ven, es armónico. La pregunta va muy vinculada a la pregunta de investigación, o las preguntas de investigación van muy de la mano con lo que son las conclusiones. Son como las respuestas a esas preguntas que me planteé originalmente. Dos, las recomendaciones. En esta sección, el autor puede sugerir a otros investigadores qué cosas añadir o mejorar sobre la investigación. Por ejemplo, yo aquí puedo recomendar qué otras variables se pueden utilizar, aumentar el tiempo de intervención, mejorar la calidad de los cuestionarios, entre otros. Entonces, ahí eso implica cuando una investigación es sumamente científica, porque el mismo investigador o los mismos investigadores proveen qué otros elementos se pueden venir y profundizar a fin de que la investigación sea mucho más expedita. Bien, vamos entonces ahora con los métodos secundarios. Los métodos secundarios de la investigación cuantitativa, pues son parecidos, aunque no dejan de ser menos importantes, pero tienen otra forma en la que nosotros podemos adquirirla. Este tipo de investigación, también conocida como documental, es un método que consiste en el uso de datos que ya existen, también conocidos como secundarios. ¿Por qué? Porque en los primarios el investigador obtiene de primera mano los datos. En la investigación cuantitativa, en lo que son métodos secundarios, no, ya parte de otras investigaciones y los datos existentes se resumen y recopilan para aumentar la eficiencia general de la investigación. Este método de investigación implica que toca recopilar los datos cuantitativos de fuentes de datos, como es el caso del Internet, de recursos gubernamentales, bibliotecas, de informes de investigación y artículos de investigación, entre otros. Este tipo de investigación, estimados, refiriéndonos a estos métodos secundarios en investigación cuantitativa, es útil especialmente para poder validar datos que que obtuviste de tu investigador primario. Entonces, alguien ya investigó algo, entonces se va a ampliar un poquito más esa definición. ¿En qué año se delinquió más? En el 2020, 2023. Esos se ocupan como referente ese dato para hacer comparaciones también. Además, permitirá mejorar y validar y refutar datos que hayamos obtenido previamente. Tenemos algunos ejemplos de investigación cuantitativa, datos disponibles en Internet. Aquí hay que tener cuidado solamente que esos datos sean científicos, datos a veces como Wikipedia, como otro software que no tienen ese rango de científico o que quizás esa información no es tan fidedigna, que tiene sesgo, no es bueno. Siempre hay fuentes como organizaciones sin fines de lucro como la FAO, la OEA, siempre son
datos confiables y es mejor referirnos a ellos. Fuentes gubernamentales y no gubernamentales, también las bibliotecas públicas, lo que son instituciones educativas y también fuentes de información comercial. Ahí puedo yo entrevistar qué porcentaje de personas entran a comprar a mi negocio si yo le inserto algún tipo de aroma, ¿no? Para medir el impacto aromático en lo que es el marketing de mis productos. Bueno, aquí tenemos lo que son los datos disponibles en Internet. En esto me gustaría que ustedes pudiesen indagar de forma personal e individual. Ya todo está en Internet. De hecho, ya casi nadie compra, fíjense, revistas que son o están de manera física. Todo el mundo accede a Internet. Y yo lo que recomiendo es que si son datos de investigación, siempre recurran a lo que es Google Académico. Fuentes gubernamentales, pues si yo quiero investigar acerca de lo que es la implementación de la pastilla del día después, que es un tema de debate, tengo que irme a datos estadísticos de lo que es la Secretaría de Salud. Si yo quiero establecer un tema de sentencias, pues yo me voy a ir a la corte. Entonces, de acuerdo al tema que yo estoy investigando, así lo estoy haciendo. Las bibliotecas públicas, pues podemos recurrir nosotros de forma física, pero ahora existen también bibliotecas virtuales a las cuales nosotros podemos recurrir para conseguir o obtener esa información. Las instituciones educativas también. Las instituciones educativas también poseen investigaciones al interno, tienen revistas, tienen observatorios, tienen investigaciones, incluso que algunas son objeto de patentes y también pueden ser un referente. Y fuentes de información comercial, aquí nos referimos a lo que son periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión locales, que son también buenos ejemplos para poder iniciar una investigación. Y aquí tenemos la fuente a la cual recurrimos para darle fuerza a esta presentación. Bueno, me despido, les abrazo fraternos a todos y espero poderlos tener en el canal YouTube, donde vamos a poder conversar más abiertamente con referencia a este tema. Nuevamente agradezco a la Universidad Politécnica por brindarnos este espacio y poder hacer nuestro y poder mejorar en este componente de redacción de artículos científicos. Saludos a todos y nos vemos en el próximo tema, el cual vamos a hablar acerca de lo que es el paradigma como tal, de cómo surgió, antecedentes históricos, de cómo surgió lo que es la investigación cuantitativa y cuál es el enfoque que se le brindó a la misma. Saludos.